para ir clausurando el primer día de Forodis. Hemos hablado ahora mismo hemos hablado largo y tendido de esos retos, ¿no?, que tiene el tenis en silla, pero lo que es el deporte para personas con discapacidad y el deporte paralímpico también en particular, todavía le quedan muchos retos. Se ha hablado a lo largo de toda la jornada de algunos de ellos. Se hablaba de la accesibilidad como uno de los retos, se hablaba de la visibilidad, se ha hablado de la inclusión, la financiación incluso, ¿no?, cuando hablábamos también aquí del tema de los patrocinadores, también han dicho claramente lo que se necesita aquí es dinero, ¿no? Todos esos retos quedan por cumplirlos todavía. En esta mesa, de hecho, se van a abordar esos desafíos, pero vamos a aprovechar que tenemos a líderes de organizaciones que llevan años dedicados al sector del deporte y de la discapacidad y que compartir su experiencia con nosotros va a ser auténticamente un lujo el poder escucharos, porque son de las personas que más saben del tema que estamos tratando hoy. Y además la va a moderar una persona que, por alusiones, ya se ha hablado de él en varias mesas redondas, Luis Leardi, director de comunicación del Comité Paralímpico Español, que además fue nadador, estuvo en Juegos Paralímpicos, ganó, si no me equivoco, 3 medallas de oro, ¿no, Luis? ¿Y una de plata, puede ser? De bronce. Bueno, mira, te he mejorado un pelín el palmarés, pero 3 medallas de oro en una época en la que es verdad que cuando él volvía a la facultad después de ganar esas medallas, no salía en los medios, nadie hablaba de él, sus compañeros ni lo sabían, y esta mañana también he hecho alusión porque os decía, es la persona que decía que antes tenían que devolver los chándal cuando volvían de las competiciones para que otras personas de la misma federación de deportes para discapacidad, de minusválidos, ¿era en tu época? De minusválidos, que también ha mencionado esa palabra que tampoco nos gusta, tenían que devolverlos para que a lo mejor después alguien de atletismo, etcétera, etcétera, pudiese tener ese material. Y tenemos, Luis os va a presentar a todos, pero yo siempre os he hecho una pequeña pincelada de el deportista o la deportista que tenemos aquí, y tenemos a Ruth Aguilar, que estuvo en Juegos Paralímpicos compitiendo en atletismo, en lanzamiento de jabalina, pero que yo diría que es multidisciplinar, porque de hecho hemos estado hablando en la comida también esas felinas del rugby, también has hecho halterofilia, has hecho de todo, Ruth, y también lleva muchos años en esto y puede decirnos mucho, no solo como deportista, sino también porque lo has vivido muy de cerca. Así que, como ya estamos en hora un poquito pasados, Luis, te cedo la palabra. Pues muchísimas gracias, Almudena, y un placer estar aquí con vosotros y gracias a la organización por poner en marcha este foro tan importante de debate. Esperamos que sea solo el primero de muchos. Voy a presentar rápidamente a los 4 componentes de la mesa y luego vamos a ir hablando uno por uno. Tenemos a Ruth Aguilar, que ya lo acaba de mencionar Almudena, que ha sido deportista paralímpica en Londres 2012, ¿verdad? Y sobre todo es el alma mater de un par de instituciones, entidades, asociaciones, como son Unlimited Wheels porque es en inglés, todo muy Activate Sports, es que es muy british ella. Tenemos a Patti Roura, que es la directora de la Fundación Johan Cruyff. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Tenemos, lo estoy diciendo por orden, a Marcos, que es el presidente. Aquí viene en calidad luego os contaremos más cosas de él, pero viene en calidad de director deportivo de la Fundación A la Par. Muchas gracias por estar aquí. Y también tenemos a Concha Delgado, en representación de la Asociación Española de Pickleball. Vamos a empezar precisamente con Ruth, desde allí, desde la otra esquina. Como decía, es la presidenta y el alma mater de entidades como Activate Sports y Unlimited Wheels. Activate Sports es más dedicada a todo tipo de discapacidad y Unlimited Wheels es un club de ciclismo para personas con discapacidad. Bueno, a partir de ahí hace un montón de actividades. Ella es de Valencia. Estas entidades trabajan en Valencia, en Torrent y en Valencia, en el ámbito de la Comunidad Valenciana. Y bueno, pues están haciendo muchísimas cosas a favor de la inclusión del deporte de personas con discapacidad en otros deportes también, como decía Almudena, como son el rugby en silla de ruedas femenino, que son todas unas pioneras, las ¿cómo se llaman? Felinas. Las felinas, que se me olvidaba el nombre. Y nada, pues nos va a contar. Vamos a hacer una primera ronda de intervenciones, cada uno de los ponentes, en la que nos van a contar un poco la trayectoria de su entidad respectiva, pero también os quiero deslizar una preguntita ahí para que me la respondáis al final de la presentación. Es ¿qué importancia creéis que tiene las entidades sin ánimo de lucro, las asociaciones, las fundaciones, el tercer sector, que es como se llama esta mesa redonda, en la promoción y en el desarrollo del deporte de personas con discapacidad? Ruth. Bien, pues, bueno, buenas tardes.
Un placer estar aquí con vosotras y con vosotros. La verdad es que enhorabuena también por hacer este foro, hacer lo posible para poner en el foco, ¿no?, esas necesidades y ese objetivo común que tenemos para que tengamos una sociedad más igualitaria y, bueno, pues que sea más inclusiva y que además se conozca, pues, los deportes menos visibles. Y, bueno, yo he sido deportista antes del accidente en el mundo del balonmano y sí que es cierto que conocí el deporte paralímpico y para mí fue una herramienta de volver a ser yo, ¿no? Por lo tanto, a mí el deporte siempre me ha generado salud. La gran mayoría de las veces hacemos el deporte por salud, a nivel mental, a nivel físico y, bueno, y luego ya si llevas la competición en vena, pues ya, y yo soy de esas, entonces me ha usado mucho, entonces ahí es donde, como comentaba Luis, pues he sido culo de mal asiento y he probado absolutamente todo, ¿no? Eso es lo bueno que ha hecho que de alguna forma pues vea o conozca más en profundidad pues las necesidades que tiene la sociedad, los deportistas y las familias, la gente y la sociedad en general, ¿no? Así que, bueno, después de toda mi etapa compitiendo, después en el deporte paralímpico, en halterofilia y, bueno, pues culminando la carrera en el atletismo en Londres, sí que es cierto que hubo una disciplina que a mí me gustó mucho y que me aportó muchísima libertad, que es el ciclismo. Cuando te subes en una bicicleta sientes esa conexión con todo lo que te rodea y es lo bueno, ¿no? Encuentras esa conexión, desconectas para conectarte. No sé si entendéis un poco a qué me refiero, pero a partir de ahí pensé que era importante que hubiera una escuela de ciclismo y a partir de ahí desarrollé pues, eventos para promocionar esta disciplina porque, como os digo, me gusta mucho y ahí es donde empezó mi rodaje en la gestión deportiva. Me he formado en la gestión deportiva porque sí que es cierto que una de las claves fundamentales creo que es la formación. Si no hay formación, no tenemos a gente formada, ¿cómo vamos a enseñar, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer a futuras personas formadas y que puedan competir o que incluso sea el deporte su filosofía de vida, ¿no? Obviamente yo me he ido formando y bueno, pues creo que nosotros, el tercer sector, somos unos aliados que colaboramos tanto con el comité como con las federaciones. Creo que somos ese enlace para que la gente conozca el deporte, para que la gente lo haga de forma saludable y que además, como llevo la competición en vena, lo primero que haces es cuando ves que alguien tiene madera para poder competir, enfocarlo y dirigirla hacia ese camino. Por lo tanto, pues creamos Activate Sports, que tenemos alcance en Valencia, y luego Unlimited Wheels, que es un club de ciclismo efectivamente en el que pues hemos impulsado a deportistas y que tenemos ahí el ciclismo paralímpico en el que abrimos camino. Actualmente tenemos 5 deportistas y que estamos ahí a tope con ellos. El material es muy caro, las instalaciones son muy caras, luego cuesta mucho hacer formación, todo esto. Hace falta alguien que esté ahí y eso somos el tercer sector, creo yo. Entonces es actívate, no activate. Bueno, se puede decir. Si queremos internacionalizar, activate está bien también. Vale, fenomenal. Pues vamos a saltar aquí a este lado de la mesa y aquí a mi lado está Concha Delgado. Ella viene en representación de la Asociación Española de Pickleball, que ahora no es un deporte demasiado conocido, que ahora seguro que nos lo va a explicar un poquito más. Pero ella también tiene una gran experiencia en el movimiento asociativo. Ella ha sido responsable de las actividades deportivas en la Fundación Alas desde 1986, he visto por ahí, y bueno, introductora de los deportes en la Fundación Alas, que se dedica principalmente a discapacidad intelectual, ¿verdad? Y bueno, entre todos los deportes el pickleball ya lo vienen introduciendo en esta asociación desde hace bastante tiempo también, y bueno, pues tiene una serie de beneficios, ¿verdad?, que para las personas con discapacidad intelectual en este caso, que seguro que nos vas a comentar ahora, y acuérdate de la pregunta de la importancia de las asociaciones del tercer sector en el mundo del deporte de personas con discapacidad. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes. Lo primero, dar las gracias por invitarme. También dar las gracias a la Fundación Alas Madrid por haberme permitido desarrollar pues toda la parte deportiva y concretamente al final de mi carrera deportiva y mi carrera profesional esta parte, ¿no?, de pickleball. Y también quería presentaros a Carmen López Abete,
que es la primera mujer con síndrome de Down que, compitiendo en Ámsterdam 2018 con una pareja como yo, que soy un poco paquete, en pickleball, pues logramos la medalla de bronce en un deporte que no estaba adaptado y que nos presentamos como cualquier otra pareja, ¿no? Entonces fuimos a ese campeonato y afortunadamente pues ganamos una medalla bien merecida, de bronce, sí. Entonces lo que os pido es que la deis un aplauso. Fundamentalmente porque pienso, y lo creo sinceramente, si Carmen no hubiera hecho esa hazaña, es verdad que la medalla la ganó conmigo, pero el 50% de mi medalla es suyo. Entonces, si no se hubiese hecho esta hazaña, pues posiblemente pickleball, este deporte, no estaría ahora mismo a los niveles que está porque no lo conocía nadie. Nosotros conocimos este deporte en el año 2016, en ese momento yo no estaba jubilada, llevo unos meses nada más, con lo cual ya no represento a esa fundación, pero la quiero muchísimo, la respeto y por eso la nombro, ¿no? Al conocer este deporte, es verdad que el conjunto de profesionales de educación física nos dimos cuenta de que era un deporte de raqueta, de pala, que era mucho más sencillo de aprender que cualquier otro. Tenía una curva de aprendizaje muy corta y lo que obteníamos es que el grado de frustración era bajísimo. Con lo cual, bueno, pues apostamos por este deporte, fuimos a nuestros polideportivos cercanos, en fin, como ya conocían la fundación desde hacía tiempo, pues afortunadamente nos cedieron unas pistas, pero bueno, sin líneas, sin redes, sin absolutamente nada. Y allí empezamos a practicarlo. Hicimos dos fines de semana deportivos fuera de Madrid, exclusivamente para enseñarles a la gente que estaba interesada el deporte, ¿no? Y fue un éxito total, y nos dimos cuenta de que personas como Carmen, que venía, del mundo del tenis y del mundo del pádel, pues nos dimos cuenta de que pickleball era una vía por la cual ella podía seguir practicando, puesto que ya tenía ciertas dificultades, de que estaba un poco cansada de practicar en deportes a lo mejor con mucha más exigencia como fuese el pádel, ¿no? Total que, bueno, pues después de estas dos concentraciones, de estos dos albergues que hicimos y fueron tan buenos, tan gratificantes, pues decidimos llevar el deporte adelante. Pero, claro, era un deporte que no conocía a nadie. Entonces, bueno, empezamos a practicarlo porque nos iba muy bien, pero nada más. Por ello, al saber que estaba la Asociación Española de Pickleball y la Asociación Madrileña, hicimos un convenio de colaboración entre las tres asociaciones, ¿no? Y pensamos, hay que crecer juntos, porque por mucho que Carmen y otras deportistas juguemos a este deporte y podamos competir a nivel inclusivo o a nivel adaptado, ¿con quién vamos a competir si no conoce nadie este deporte? Total, que a ello nos dedicamos, estuvimos en foros, estuvimos en charlas, estuvimos haciendo promoción por colegios, por asociaciones, por todos lados, y tuvimos la gran suerte de en Ámsterdam ganar esta medalla. ¿Qué ocurrió? Que el Ayuntamiento de Madrid, afortunadamente, y la Junta Municipal de nuestro distrito, que era Moratalaz, nos echó el ojo. Claro, dijeron, a ver, una persona, una pareja inclusiva que a nivel mundial consigue una medalla en un deporte que no lo conoce nadie, pero bajo un mismo reglamento, ¿aquí qué pasa? Entonces, al echarnos el ojo, lo que hicieron fue, bueno, nos convocaron, lo conocieron, y ahí, al hacer un proyecto, fue cuando empezaron a ver las primeras, a formarse las primeras, a construir las primeras pistas oficiales de este deporte pickleball. ¿Lo conocéis? Bueno, pues el pickleball es una especie, ya sí, ¿no? En el 2015 no lo conocía prácticamente nadie, pero bueno, afortunadamente ahora a nivel competición está altísimo
ya lo han retransmitido por televisión, de hecho, uno de los Open que ha habido a nivel internacional, y lo que pasa es que nosotros lo practicamos de momento fundamentalmente a nivel social, ¿no? Lo que queremos es que sea un deporte para todo el mundo. ¿Puedo seguir, no? Sí, es que si me dejas nos quedamos aquí toda la tarde. Pues bueno, no te dejo toda la tarde, no te dejo, pero un bueno, minutito vale, o dos más. Vale, Sí, ya acabo enseguida. Cuando se nos ocurrió lanzarnos al mundo de la competición y lograr todo esto, a nivel, ya os digo, de entrevistas, salimos en la mejor revista de Estados Unidos a nivel de pickleball, porque esto no había ocurrido nunca. O sea, en el reglamento de la Federación Americana sí que había una parte de adaptación para personas que jugaban en silla de ruedas, pero personas con discapacidad intelectual no había nada, ¿no? Entonces fue un logro sacarlo allí, tuvimos, bueno, pues hicimos luego un curso con ellos, en fin. También es muy importante que la primera empresa que se dedica a sacar el material de pickleball, a venderlo y tal, patrocina a Carmen, que eso también me parece un logro muy importante, ¿no? Y luego ya, como el máximo logro que se ha tenido, es que en el 2021 ya se crea la primera escuela municipal en colaboración con la fundación en la que yo trabajaba, se crea la primera escuela intergeneracional inclusiva de pickleball, en la que juegan personas con y sin discapacidad. Solo se pide que se pueda jugar y se quiera jugar, y ahora en el 2024 al 25 se han abierto 2 escuelas más en otros 2 polideportivos, como es el de Gallur y como es el de Faustina Valladolid. Un deporte minoritario hasta ahora, que no conoce nadie, pero que, bueno, hay que dar gracias, en este caso, al Ayuntamiento de Madrid, que en sus escuelas deportivas lo ha impulsado, y desde aquí os invito a que conozcáis el deporte, las escuelas. También se lo presentamos a la Fundación a la Par, que tiene grandes jugadores y jugadoras. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho de cara a promocionar todo el deporte en el tercer sector? Evidentemente esto no ha salido ni de la federación, no ha salido nada más que de, bueno, un convenio de colaboración entre una serie de locos y una fundación que afortunadamente nos impulsó, creyó en el proyecto y nos apoyó. Sí, pero qué interesante eso, ¿no? Que vaya desde una entidad del tercer sector, pues aglutinando a otras instituciones, que es de lo que estamos hablando aquí, ¿no? De arrimar todos el hombro para ir avanzando, y le espero y le deseo un gran futuro a este deporte, al pickleball, y además desde esta perspectiva inclusiva que estáis enfocándolo, pues creo que tiene mucho por venir por delante. Ahora vamos con Pati Roura, que es la directora... que es la directora de la Fundación Johan Cruyff, o Cruyff a secas. Hombre, Johan Cruyff, pero ¿qué puedes llamarle? Johan Cruyff, lo que A mí me tú gusta quieras. llamarle Fundación Johan Cruyff para centrarlo más. Ella es la directora desde el año 2009, es decir, que hace ya también una trayectoria importante. Tiene formación precisamente en gestión de ONGs y entidades del tercer sector, y bueno, pues desde toda esa época viene desarrollando una ingente labor a favor de colectivos en condiciones de exclusión, ¿verdad? Y bueno, que mejor que tú nadie nos lo va a contar. Sí, bueno, primero de todo, ¿no? Agradecer a foros como este, Foro DIS, a Carlos, a Beatriz, a Quique, porque es verdad que nos dan visibilidad, aunque todos los que estamos en el sector pues nos vamos encontrando en muchos lugares, pues es gracias a esto que se nos conoce. Gracias a ellos, pero gracias a Johan Cruyff, pues estoy sentada aquí, porque si pensamos que hace 30 años una persona como Johan, que no estaba para nada vinculada, no tenía ningún link con el mundo de la discapacidad, creara su fundación, pues es de mucho agradecer, porque hace 30 años de esto. Johan, casualmente, cuando vive en Estados Unidos, tiene un vecino, un niño que tiene síndrome de Down, y bueno, lo va observando y ve que al niño lo tienen siempre un poco como apartado del resto de los niños, y un día decide llevárselo
a los entrenos. Dice, pues hoy me lo voy a llevar a los entrenos. A partir de ahí es cuando él se da cuenta pues, del poder integrador que tenía el deporte y empieza a hacer sus primeros pinitos con Special Olympics a través de la familia Kennedy. Y cuando llega a Barcelona en el año 95 decide ordenar todas estas ideas y crear la fundación. ¿Con qué propósito? ¿No? Pues si pensamos, pues como hablaban esta mañana, ¿no? que el deporte es un derecho universal, ¿qué pasa si tú tienes hijos? Pueden todos practicar el deporte que quieran. Da igual si vives en una población de 2.000 habitantes o de 2 millones. Pero ¿qué pasa si tienes un hijo que tiene diversidad funcional? Y vives en una población de 2.000 o de 5.000 o de 50.000 habitantes. Y quieres que tu hijo haga tenis, o haga natación, o haga fútbol. Tienes realmente muchas complicaciones para que tu hijo practique regularmente ese deporte. Pues nosotros desde Fundación, y esto lo creó Johan, creamos alianzas con entidades deportivas para que esto se haga realidad, para que mi hijo los martes y los jueves, si quiere hacer tenis, pueda hacer tenis, si quiere hacer natación, pues pueda practicar la natación. Pero como buen visionario que era Johan y siempre iba, como yo digo, ¿no? muy adelantado, no solo porque hablaba, se le entendía poco, no solo por el idioma, sino porque además, como pensaba tan rápido, cuando tú intentabas entenderlo, él ya estaba en el 2025 casi, ¿no? Johan creció en la calle y pensó, bueno, yo jugaba en la calle y ahora cada vez hay menos espacios donde poder practicar deporte, y decide crear los Cruyff Courts, que es un proyecto de transformación social que tiene fundación. ¿Qué son Cruyff Courts? Al final es el parque del barrio convertido en un pequeño campo de fútbol, totalmente de uso libre, de uso público, en el que, pues bueno, hoy en día es un espacio seguro donde los niños pueden jugar. Pero ahí también pensó, bueno, hacemos un campo y bueno, y lo dejamos ahí. Entonces el potencial de este proyecto es que formamos a jóvenes del barrio. Normalmente siempre son 14 porque somos un frikis del 14, Johan llevaba el 14, entonces, bueno, todos los que trabajamos en Fundación vamos al teatro y nos sentamos en la fila 14, ¿no? Vamos a un parking y buscamos el 14, entonces formamos a 14 jóvenes, niñas y niños, paridad siempre, cómo utilizar el deporte como herramienta de inclusión y les enseñamos a organizar un torneo en su localidad. Es un torneo de fútbol escolar en la que caben todos, no solo van a jugar los Messi o los Lamine, sino juegan todos. Es un torneo que empieza a nivel local, de local hay unos preliminares, unas semifinales, unas finales, de región a país, de país europeo. Esta mañana estaba Marc, que creo que estaba por aquí también, sí. Que gracias a los fondos europeos hemos podido llegar a hacer un europeo en la que todos estos niños que juegan en nuestros campos, que voy deprisa y no lo he dicho, pero tenemos 336 campos en 23 países en el mundo, pueden pueden practicar deporte, ¿no? Pensamos en un niño de Brasil que no es que no haya salido de Brasil, sino que quizás no ha salido de su barrio, de su favela, y gracias a este proyecto puede salir de su país y practicar deporte y la experiencia básicamente con otros niños de otros lugares. Hacemos esto, muchísimas cosas más, puedo seguir, como decías tú, pero bueno, en principio esto es lo que desde Fundación fomentamos, ¿no? La igualdad en el deporte para todas las niñas y los niños. Y qué importante eso, lo que hablábamos, el papel de estas asociaciones sin ánimo de lucro, fundaciones que son capaces de aglutinar, en este caso has hablado de fondos europeos, pero de muchas otras instituciones, y supongo que en todos los países del mundo pues así será, ¿no? Iréis buscando apoyos en cada uno de ellos y es lo importante de trabajar juntos para seguir avanzando. Y vamos a cerrar esta primera ronda de intervenciones con Marcos Herrero, que como decía antes es el director deportivo de la Fundación A la Par desde el año 1998. Él es licenciado en INEF, ¿no? Con lo cual es un profesional del deporte. Tengo que decir que cuando hicimos el libro blanco del deporte de personas con discapacidad en España, del que yo fui coordinador, que eso fue en el año 2018, pues hicimos un sondeo de ver cuál era el club con más licencias de personas con discapacidad en España, y el winner is Fundación A la Par. Podemos decir que es
eso, el club con más licencias de personas con discapacidad federadas que hacen deporte. Y a mí me llena de orgullo que además una persona como Marcos, que se lo ha currado tantísimo durante tantos años ahí al pie del cañón, en un club como la Fundación A la Par, pues al final luego ahora mismo es el presidente de la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Intelectual. Me parece muy... O sea, que me siento muy orgulloso de que la gente que está ahí al pie del cañón luego esté también llevando una federación. Y más contento todavía cuando es vicepresidente del Comité Paralímpico Español, del que yo soy trabajador, con lo cual es uno de mis jefes también. y por eso estoy también muy contento de eso, de que se haya reconocido la experiencia y se haya aprovechado la experiencia de una persona que está a pie de obra para ser también dirigente del deporte de personas con discapacidad. Marcos, cuéntanos un poquito. Aquí vienes en calidad de responsable de Fundación A la Par, pero te puedes ir a cualquiera de las otras instituciones con total libertad, por supuesto. Buenas tardes, Luis, y muchas gracias por la presentación. Me has hecho sensible un poquito. Agradecer a Forodis la oportunidad de poder estar aquí y felicitaros también, por supuesto, porque hacer eventos de este tipo, pues al final es lo que da visibilidad, ¿no? Y hace que la gente conozca que las personas con discapacidad son personas que tienen grandes capacidades. Al final lo que no se muestra no se conoce, lo que no se conoce parece que no existe, ¿no? Entonces es importante que foros de este tipo pues existan para que se pueda dar esa función y sobre todo que podamos contar experiencias y que alguien que esté al otro lado pues pueda coger un poco el testigo y seguir empujando para que el día de mañana construyamos un mundo mucho mejor. Pues como me has dicho tú, Luis, yo vengo aquí representando a la Fundación A la Par en este caso, ¿no? La Fundación A la Par es una entidad que lleva ya más de 80 años de historia y trabaja por los derechos y la participación de las personas con discapacidad intelectual en la sociedad. Atendemos en toda la etapa de la vida de una persona con discapacidad intelectual, desde la etapa educativa hasta la vida independiente. Nosotros, allí donde la persona con discapacidad intelectual encuentra una barrera, una dificultad, la Fundación diseña un apoyo para que pueda seguir desarrollando todo su persona que lleva integralmente dentro, sea lo más autónomo posible y al final sea independiente, porque al final aquí todos cuando nacemos, crecemos y por desgracia morimos, al final lo que queremos es vivir de manera independiente y para eso tenemos que tener un trabajo y poder ser capaces de vivir, ¿no? Pues la Fundación establece apoyos, cualquier tipo de apoyo, para que las personas con discapacidad puedan ir superando esas barreras y puedan ir encontrando en su vida la normalidad, porque cualquier persona que queríamos para nuestros hijos. Y dentro de ese embrollo de acciones que tiene la Fundación, pues el área deportiva, tengo la suerte de liderarla, y es como ha dicho Luis, es una institución referente en España. Ha costado muchos años, desde el año 98 que empezamos a trabajar allí, en el que no existía el deporte dentro de la Fundación, y hoy por hoy pues, nos sentimos orgullosos de decir que es una fundación pues, referente dentro del mundo de la discapacidad intelectual. Practicamos todos los deportes, no nos dedicamos a uno. ¿Por qué? Porque si encontramos un deportista que hace deporte de riesgo y no lo tenemos, buscamos el apoyo, la herramienta para generar un deporte de riesgo y que esa persona pueda desarrollarse dentro de nosotros, de nuestro entorno. Al final, lo que buscamos es que normalizar, que tengan derechos y las mismas oportunidades que cualquier persona sin discapacidad pueda tener en el mundo del deporte en este caso, ¿no? Fruto de ese esfuerzo, de ese trabajo, pues como ha dicho Luis, hemos salido en ese libro blanco como esa entidad referente, pero también fuimos Premio Nacional del Deporte Infanta Sofía, justo por el deporte inclusivo, y hace poco menos de un mes, 2 meses, nos han dado el premio 7 estrellas de la Comunidad de Madrid. Al final eso está muy bien y te enorgullece y te da mucha fuerza para seguir trabajando, pero lo importante es que con esos premios, esos logros, lo importante no soy yo ni la Fundación A la Par, es que los deportistas con discapacidad están teniendo oportunidades de estar en los lugares donde se practica deporte y al final, responderte a la pregunta que tú hacías, Luis, en tu intervención, el papel de estas fundaciones en el tercer sector, en el mundo del deporte, es importante, porque yo creo que somos las entidades que tenemos la oportunidad de sembrar la primera semilla para que ese deportista o esa persona el día de mañana se pueda convertir en un deportista, porque luego vendrá la Federación Autonómica de turno, la Española de turno o el Comité Paralímpico de turno, que se podrá aprovechar de esa semilla que esa entidad en su primera acción puso, ¿no? Tenemos la suerte de atender a personas en todo el espectro. La discapacidad intelectual es muy compleja, muy amplia, y atendemos desde la base hasta el alto rendimiento. Como os he dicho antes, tenemos deportistas con gran necesidad de apoyo y tenemos deportistas con poca necesidad de apoyo que han llegado justo pues, a ser finalistas en los Juegos de Río o en los Juegos de Tokio.
Entonces, bueno, a nivel de éxito deportivo podemos decir que hemos conseguido todo, casi todo, Luis, nos falta una medalla paralímpica, pero ya te digo hoy que en Los Ángeles llegará, y quédate con esta frase, en Los Ángeles tenemos medalla paralímpica. Y además lo que intentamos es ya no solo el logro deportivo, sino que visibilizarles. Si hay un reto importante, tenemos un grupo de ciclistas, por ejemplo, que practican ciclismo a unos niveles brutales, y lo que intentamos es que se les visibilice. ¿Cómo? Pues nos hemos hecho la mano a la cabeza, nos hemos hecho pues 6, 7 retos de mountain bike, en los cuales pues mucha gente que practicamos ciclismo de manera amateur ni se nos ocurre por asomo poder hacerlo. Hemos conseguido hacer la Transpirenaica, es una de las 10 pruebas más duras del mundo de mountain bike, desde Rosas a Hondarribia, 7 días, 700 kilómetros, 20.000 metros de nivel. Bueno, pues deportistas con discapacidad de la Fundación de la Parc, con los apoyos necesarios, lo hemos conseguido. Al final intentamos normalizar y tengan las oportunidades que cualquier persona en el mundo del deporte. Pues Almudena de Marca ya ha apuntado lo de la medalla para Los Ángeles. ¿Pero para la Par o para FEDI? Para la Par, consecuentemente para FEDI y después para el Comité Paralímpico Español. Por supuesto. No, pero quisiera fuera de la Par. No, para la Par, perfecto, ya lo tenemos apuntado, Almu. Oye, pues bueno, hemos hecho esta primera ronda, vamos a pues entrar en algunas cuestiones más concretas, bueno, o también generales. Y bueno, me gustaría seguir con Marcos y si acaso con Pati también, pues para que nos digan una asociación como la Fundación a la Par, la Fundación Cruyff, ¿qué obstáculos tiene en la vida para subsistir? Una fundación tiene obstáculos, ¿verdad? Te podríamos contar muchos. Pero bueno, al final lo que intentas es ser profesionales. Al final tienes que ser profesional, no tienes que intentar dar ningún tipo de pena a nadie, sino reivindicar y luchar por los derechos y por las necesidades y las oportunidades. Cuesta mucho trabajo convencer a las administraciones públicas y locales, ¿no?, de ese impulso inicial, pero al final con el trabajo y la constancia consigues hacer esas alianzas que luego a su vez se suman los apoyos privados, que son fundamentales para que eso se pueda sostener, y ese conjunto matrimonio público-privado hace que los proyectos se puedan sacar. Cuesta hacerlos muchísimo, cuesta muchísimo, Luis, no es fácil, muchas veces tienes que intentarlo muchas veces para poder conseguir algo, y tú lo sabes muy bien, pero es verdad que al final, siendo profesional e intentando no dar pena, sino reivindicar los derechos, se consigue realmente normalizar la situación. Sí, lo primero de todo, profesionalizar. Y después, en nuestro caso, ¿no?, desde Fundación Cruyff, tenemos un antes y un después, con Johan y sin Johan. Con Johan, pues bueno, imaginaros, subía a un podio como este y en 2 minutos y medio tenía a todo el mundo convencido y los cheques preparados, ¿no? Era muy fácil. Estaba Johan y él creó la entidad con el pleno convencimiento de que debía de hacer lo que hizo, crear la entidad, una fundación para que los niños tuvieran las mismas oportunidades. Y después Johan en 6 meses desaparece y nos quedamos un poco todos en shock, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora cuando estábamos acostumbrados de que, bueno, pues con Johan todo era tan sencillo? Pero sí que es verdad que al final, siendo más profesionales y también teniendo al lado, hay que decir, pues personas del mundo del deporte que siempre han estado al lado de Johan y han seguido a nuestro lado, pues bueno, las puertas se nos abren. Después, las dificultades las tenemos como todos, evidentemente, porque la administración es lenta, no es fácil. Bueno, aquí está mi directora de operaciones, Laura, que lo sabe perfectamente. Hay que mover 341.025 papeles para puede ser que recibamos una subvención o no. Así que dificultades las tenemos como todos, pero sí que es verdad que bueno, pues con un fundador como Johan, ¿no?, tenemos en vena lo que decía antes, ¿no?, somos tan frikis de Johan que bueno, pues esto nos ayuda a abrir puertas. Perdón. ¿Podría sí, no, hacer algún iba a decir comentario? precisamente que yo dirijo algunas preguntas a algunos ponentes, pero que los que queráis intervenir, y por supuesto tenemos los micros abiertos. Gracias. Respecto a lo que decía Marcos, de no dar pena, ¿no?, os voy a contar una anécdota que nos ocurrió a Carmen y a mí en el primer partido de allí en Ámsterdam, ¿no? Nos presentamos contra... Primero pensaban que era mi hija, o sea, que yo había tenido, pues no sé, el sentimiento de llevar a mi hija de viaje y que jugase a un deporte conmigo, ¿no? Cuando, pues sí, cuando efectivamente no era mi hija, era mi compañera de juego, ¿no? En el primer partido entramos en pista
Las contrincantes bueno, pues dieron una derecha que no nos enteramos, ni Carmen ni yo, por dónde iba la bola, y automáticamente vinieron hacia la red y nos pidieron perdón. Si Carmen no hubiera estado ahí en ese partido, no nos piden perdón, al contrario, se ponen a aplaudir, a decir, fíjate, nos vamos a dar la del pulpo, ¿no? Pero, sin embargo, vieron a Carmen, entonces nos vinieron a pedir perdón, nosotras nos acercamos a la red y en nuestro inglés malísimo les dijimos, no, perdón, no, nosotros vamos a muerte y vamos a ganaros. Y efectivamente las ganamos, ¿verdad, Carmen? Sí. Perdón por el paréntesis. O sea, no hay que dar pena, hay que normalizar. Fenomenal. Como decía, si queréis intervenir en cualquier momento con las preguntas, ahora se las voy a dirigir a Ruth. Y es un poco más en, bueno, las entidades que tú manejas son un poco de difusión, de captación, de verdad, de deporte de base, pero muchas veces nos encontramos en que es difícil que las personas con discapacidad se apunten, ¿no?, a este tipo de ofertas que les ofrecemos, valga la redundancia, ¿no? ¿Qué obstáculos? Seguimos un poco con los obstáculos. ¿Qué obstáculos os encontráis desde tus asociaciones para captar deportistas con discapacidad? Pues yo creo que una cosa muy importante es las instalaciones. Es decir, tú tienes que acceder a una instalación adecuada en función del tipo de discapacidad que tengas. Y la formación de la gente, por ejemplo, conocer discapacidades cognitivas, ¿no?, que es un poco a veces el gran desconocido, ¿no?, el gran aislado muchas veces, ¿no? Entonces es complicado. Cuando has dicho que tenéis 300 no sé cuántos campos de fútbol, es maravilloso. Ya quisiéramos, ¿no?, aquí en España tener esto, o sea, que decir, este tipo de instalaciones con las que puedas acceder. Ahí entra también una clave muy importante, que yo creo que son las alianzas, ¿no?, el generar alianzas. Nosotros, en nuestro caso, por ejemplo, en Valencia, sí que hemos generado alianzas tanto a nivel de patrocinios privados, porque es importante, porque si tú pides una subvención y no tienes con qué pagar con un patrocinio privado, esa subvención no tienes acceso. Y eso es muy complicado, esto es muy difícil a veces, ¿no? Y entonces es complicado poder conseguir recursos. Pero sí que es cierto que uniéndonos y buscando esa forma de colaborar en conjunto unos con otros, yo creo que podemos multiplicar el resultado, ¿no? Que creo que es ahí donde está una de las claves también importante. Y sobre todo, bueno, yo creo que nosotros desde Activate Sports, que también está muy bien, que hay que internacionalizarlo, porque queremos traer aquí competiciones internacionales. Queremos traer alguna de rugby femenino, que ya lo sabes. Entonces, bueno, sí que es cierto que nos enfocamos mucho en las ODS. Y tenemos a la vuelta de la esquina la Agenda 2030, con la que está ya sostenida por 17 ODS y 169 objetivos, que yo diría que son muchos más, ¿no? Y dentro de las ODS, el tercer sector, somos importantísimos, porque la integración, la inclusión, el acceso, que este tipo de cosas, pues todavía yo creo que hay que seguir trabajándolo. Y sí que es cierto que las federaciones a veces no saben cómo hacerlo. La federación de referencia de cualquier disciplina no sabe cómo hacerlo. Pues ahí estamos nosotros. Yo soy formadora. Yo puedo formar y puedo ayudar para que este enlace sea posible, ¿no? Por lo tanto, a veces las federaciones les faltan esos engranajes para que ellos puedan seguir impulsando y que esto siga teniendo una conexión para poderlo conseguir. Me he apuntado así alguna cosilla más, creo que más o menos lo que estábamos hablando de la unión, y sobre todo la formación también. Damos formación nosotros a los universitarios, y mola un montón, porque ellos vienen como, bajan al barro, ¿no? Bajan a la cancha o al sitio donde están los deportistas y comparten momentos súper chulos, ¿no? Y ahí es donde haces una convivencia y unas emociones humanas súper chulas, ¿no? Y eso mola. Nosotros hemos hecho un CEFIRE también enfocado a los profesores. ¿Por qué? Porque los profesores hay veces que no tienen herramientas. Tú te encuentras a un niño con discapacidad y tienes uno y te cuesta un montón. Tienes que pagar un monitor, tienes que formarlo, y todo ese tipo de cosas es complicado. Entonces, al final ocurre que socialmente se aíslan. Por lo tanto, nosotros hemos hecho un curso CEFIRE precisamente para esto, para que los profesores tengan herramientas
y que puedan traer a los estudiantes y que puedan pues, vivir estos momentos tan chulos. Sí, Concha. Sí, por ejemplo, uno de los problemas que yo me he encontrado a lo largo de estos 10 años a la hora de captar a deportistas con discapacidad intelectual, tanto para las escuelas como para eventos, como para torneos que hemos desarrollado, son los apoyos. Es decir, el trasladar a las personas con discapacidad intelectual es muy complicado, o porque las familias son muy mayores y entonces no les pueden acompañar, porque no tiene manejo del transporte, porque tienes que ir a buscarlo a un sitio determinado y luego lo tienes que llevar a su casa. Es decir, todos esos apoyos que se necesitan en la discapacidad intelectual para que puedan desarrollar una actividad como la nuestra, la deportiva, es complicadísimo. Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque esa autonomía no siempre existe. Entonces, los apoyos son fundamentales. Claro, el problema desde las asociaciones para captar personas con discapacidad que quieren hacer deporte, muchas veces es el problema que tiene la persona con discapacidad para acceder al deporte. Efectivamente. ¿Verdad? Y eso pues, os lo lanzo ahí a todos que quieran responderme. Esos problemas existen. Tenemos una herramienta ahí que es la inclusión, que como concepto es lo que buscamos todos, ¿verdad? Lo hemos buscado para las personas con discapacidad en todos los órdenes de la vida, en el trabajo, en la educación, en el ocio y en el deporte. Yo creo que por razones de derechos humanos pues también tenemos que buscarlo. Pero, ¿qué pensáis si además de ser un objetivo por derechos, es también una herramienta en la que se pueda ofrecer una mayor oferta de actividades para personas con discapacidad, si las haces inclusivas, en las que pueda participar también, pues a lo mejor la familia de la persona con discapacidad, los amigos o lo que sea? ¿Veis que eso es una herramienta útil? Bueno, Lo es, disculpa, lo es, pero no todas las actividades deportivas pueden ser inclusivas. Nosotros desde Fundación, nosotros trabajamos con niños desde la base. Uno de nuestros pilares son los niños. ¿Qué hacemos? Nosotros, por ejemplo, creamos alianzas con hospitales para que los médicos receten deporte. Otro de los factores que puede influir es la falta del desconocimiento de las familias, que no saben a dónde llevar a sus hijos, y la falta de la oferta también, porque al final hablábamos, ¿no? Somos el tercer sector, entidades privadas. No quiero equivocarme, pero creo que solo en Cataluña somos 2.100 o 2.300 fundaciones solo en Cataluña, solo en el territorio catalán. Entonces ahí la falta del desconocimiento, las familias muchas veces que son un poco reticentes porque también las instalaciones. Entonces uno de los focos nuestros ahora, por ejemplo, son los hospitales, ¿no? Los hospitales de referencia, para que receten deporte a todos estos jóvenes y para que lo incluyan como una normalización, lo que hablaba al principio. O sea, ¿por qué mi hijo, si tiene diversidad funcional, no puede ir los martes y los jueves a hacer natación regularmente? No vamos a hacer un clinic 2 veces al mes para que los niños vayan a pasárselo un rato bien, sino regularizarlo. Antes hablábamos, os comentaba lo de las escuelas estas intergeneracionales inclusivas, de este deporte en concreto que es pickleball, que por sus características permite la inclusión de una forma como mucho más natural, ¿no? Entonces, por ejemplo, en estas escuelas lo que hay es padre, madre e hijo o hija. Hay un abuelo y un nieto. Entonces, yo creo que esto es un logro, ¿no? El poder disfrutar todos de una misma actividad y que la puedan realizar y que además sea visible en unos espacios municipales. Esto ha sido un logro importantísimo. De hecho, en las escuelas son un triunfo. Estamos hablando mucho de obstáculos que nos encontramos. Vamos a ver si también aportamos alguna solución, ¿verdad? Y bueno, pues antes en la mesa de antes también se hablaba de la carta a los Reyes Magos. Pues Marcos y Ruth, por ejemplo, ¿qué les pedís a los... Estamos hablando del tercer sector, pues ¿qué le pedimos a los otros 2 sectores, ¿no? Vamos a empezar por las instituciones públicas, por la administración, tanto a nivel estatal como comunidades autónomas como ayuntamientos. Tenemos el marco de una ley del deporte recién aprobada que supone un logro importante y un avance muy importante para el deporte de personas con discapacidad.
pero que también no deja de quedarse en papel si no lo ponemos en marcha. ¿Qué le pedís un poco a las administraciones? Sí, precisamente eso es lo que te iba a comentar, Luis. Gracias a la nueva ley del deporte, que sobre todo pone el foco muchísimo en la inclusión, ¿no?, en la igualdad, es verdad que si hubiéramos estado hablando hace 25 años, pues habría muchas más necesidades de las que tenemos ahora. ¿Que estamos ahora cubiertos? No, nunca estamos conformes con lo que tenemos. Queremos mucho más, por supuesto. Pero es verdad que esa nueva ley del deporte recoge un prisma distinto, un panorama distinto, que hace que las instituciones públicas tengan que ser prácticamente primeras entidades promotoras del deporte para personas con discapacidad y promover su inclusión en la sociedad. Y gracias a eso, pues es verdad que ya te vas acercando a muchas instituciones y las alianzas con profesionalidad y con proyectos realmente que pueden ser duraderos en el tiempo, te los compran. Y luego está la otra parte. Un proyecto lo puedes arrancar con un empujón de la ayuda pública, pero como tengas un patrocinio privado o alguien que te mantenga ahí, es imposible, ¿no? Y sobre todo, si ya me quito de a la par y me pongo en la piel de una federación española, pues si tuviéramos que vivir solamente de lo que el Consejo de Deportes nos da, o que nos da 11 a través del Comité Paralímpico, pues no podríamos vivir. Tenemos que tener la capacidad de tener programas deportivos profesionales que sean muy visionarios a futuro, que sean estables y que sobre todo que hagan normalizar a las personas con discapacidad. En resumen, que diría yo que el mundo es mucho más rico en la medida que las personas participan mucho más de él, ¿no? Al final, con eso construimos un mundo mucho mejor, mucho más inclusivo y al final un mundo más justo. Yo diría que es fundamental que tengan conciencia y que entiendan que un mundo inclusivo es adaptarlo a todo el mundo y da igual la condición que tenga. Entonces, una manera de hacerlo es mediante eventos de promoción, captación y difusión, como son los clinics o son eventos profesionales para enfocar a la gente a la competición, pero creo que también es muy importante obtener materiales, porque si no tenemos materiales no puede haber un equipo de rugby femenino en silla de ruedas, no puede haber un equipo de baloncesto, no puede haber un equipo de ciclismo, no puede, o sea, es bastante complicado, ¿no? Y luego es cierto que aunque consigas recursos, porque yo siempre digo que soy muy de, como estábamos hablando Almudena y yo, cuando te enfocas un objetivo te lo enfocas muy lejos y vas tirando hasta donde llegues, has llegado, pero por lo menos te lo enfocas lejos para conseguir el máximo posible. Entonces yo creo que es importante pues seguir, que ellos se pongan en nuestros zapatos y que ellos también pues vengan y que se involucren, ¿no? y que conozcan en primera persona pues todo lo que hacemos. Pues vamos con el otro sector, el segundo, que es la empresa privada. ¿Creéis que se están dando pasos adelante en la involucración de la empresa privada en el deporte de personas con discapacidad? Seguro que queda mucho por pedir también, estamos en el capítulo de peticiones, pero ¿cómo veis la situación de la empresa privada? Pues si me permites, yo he conseguido recursos económicos potentes para los proyectos que he desarrollado, que son proyectos potentes y que se han llevado a cabo, y fenomenal. El problema es la continuidad. Ese es un problema importantísimo. Yo ahora mismo me encuentro que he conseguido recursos, que he hecho todo, que he comprado todos los materiales, muy bien. Pero ahora poder pagar esos monitores, poder seguir formando a la gente, poder seguir teniendo instalaciones, sí que es verdad que intentas tirar para involucrar a todo el mundo, pero es que vivimos en un mundo que somos muy proactivos, que hacemos muchísimas cosas, que es fenomenal, porque en realidad es un bien social, es un bien común, es maravilloso, pero claro, ¿por qué te voy a ayudar a ti y a ti no? Y luego hay otra cosa muy importante. A veces vamos un poco a cuántas licencias hay en según qué disciplinas. Y el deporte inclusivo no hay licencias. ¿Qué hacemos aquí? Y además a lo mejor es uno de piqueball, otro de... Y esa persona, o sea, tiene unas necesidades especiales que tiene un coste tan importante que al final, bueno, pues van un poco a los resultados generales. El resultado general es, pues si vas a un colectivo de mucha gente, el resultado es mucho más notorio. Pero si tú haces el resultado, o sea, el apoyo solamente a una persona, es más complicado, a no ser que haya conciencia. Sí, en cuanto a las empresas también yo apuntaría que, como decía ella, ¿no? Es difícil la continuidad porque muchas veces los consejos de administración cambian la persona de contacto y ya tienes que volver a comer 50 veces con la misma persona, a engañarla o no engañarla, a convencerla de que realmente siga apoyando lo que estaba haciendo. Y claro, pero es verdad que afortunadamente y hace poquito se ha aprobado por el Consejo de Ministros
que también los beneficios fiscales que reciben las empresas por ayudar al deporte inclusivo son muy importantes y muchas veces las empresas no los conocen, no lo saben, y es labor nuestra, ¿no?, el hacer ese altavoz, contárselo y ver que realmente una inversión que para una empresa puede ser muy grande puede tener un retorno fiscal muy importante para ellos, con lo cual el beneficio lo tienen asegurado ellos, porque están apoyando el deporte con discapacidad y porque además van a tener un retorno fiscal que muchas veces no lo conocen. Efectivamente, eso no lo conoce la gente y a ese retorno fiscal le incorporas el retorno en materia de responsabilidad social corporativa y de identificar tu imagen de marca con las personas con discapacidad. Yo creo que tiene muchas ventajas, pero aún así, como bien sabemos, ¿verdad?, es muy complicado el materializar estas colaboraciones. Dentro de las empresas hay unas empresas muy concretas y que a mí me gusta mucho mencionarlas, que son los medios de comunicación. ¿Qué les pedimos a los medios de comunicación? ¿Que pueden arrimar también el hombro con nosotros? Hombre, Pues es bastante clave. sí, bueno, los medios de comunicación son clave también para dar visibilidad. Si no hacemos ruido, no nos escuchan. Entonces, necesitamos a los medios de comunicación. Yo siempre lo he dicho, cuando hemos hecho algún evento, hemos hecho una rueda de prensa y han sido los focos, han sido las cámaras, los periodistas, los que han dado visibilidad a las personas con discapacidad, pero no solo a la persona con discapacidad, sino, como digo, sus familias y toda una sociedad que a veces excluye de alguna manera pues a ciertos colectivos, ¿no? Entonces, los medios de comunicación son los que tienen la llave también, evidentemente. Al final, si no cuentas lo que se hace, no se conoce, lo que decía antes, ¿no? Y afortunadamente poco a poco va yendo más sensibilidad social, más se va visibilizando lo que hacen las personas con discapacidad en el mundo del deporte. Y yo permitiría que esté en esta edad, pero ojalá hubiera muchas Almudenas Riveras como está aquí, porque la llamas para lo que haga falta y está y te visibiliza. Entonces, ojalá que todos los compañeros de Almudena que existan en los distintos medios pues fueran tan sensibles y tan justos para visibilizar realmente el deporte para todos. Claro. No, quería comentaros que, por ejemplo, en ese sentido, Piquebol ha tenido mucha suerte porque a partir de nuestro logro, que salió en los medios de comunicación del país de Holanda y llegaron a España y tal, pues a partir de ahí se hizo eco diferentes medios de comunicación y tuvimos entrevistas, etcétera, etcétera. Entonces eso también fue un impulso importante. A mí me gusta siempre apelar a la responsabilidad también de los medios de comunicación como empresas, que yo creo que están muchas veces muy por detrás tanto de instituciones como de incluso empresas privadas que patrocinan, por ejemplo, al deporte paralímpico, y van muy por detrás y siempre les doy mucho la paliza, ¿verdad, Almudena? Efectivamente son casos muy contados los que tenemos en nuestro bando y es mucha la pelea, pero siempre me gusta ponerlo de manifiesto. Estamos llegando a la hora que nos hemos fijado así un poco de acabar, porque ya estamos pasados de hora. Entonces, si alguien del público quiere hacer alguna intervención, alguna pregunta, pues este es el momento. Y si no, pues si os parece, si no mientras os decidís, hacemos una ronda final de despedida con algo que queráis decir y concluimos la mesa redonda. Si queréis empezamos por ahí, Ruth. Pues yo animar a todo el mundo, sobre todo a las personas más jóvenes que emprendan y que si tienen algo que les rasca la cabeza y que diga, es que esto yo podría hacerlo, ¿no? Pues que busquen el camino, que no digan que no lo voy a conseguir o no puedo o es que... Es decir, es buscar la ruta. Uno tiene que buscar de qué manera puedes conseguir esos resultados, ¿no? Y luego rodearse de gente profesional y que sean mejores que tú. Porque cuando te rodeas con gente que es mejor que tú, pues aprendes de ellos, ¿no? Y eso es importante también. Yo tengo la gran suerte de que me he rodeado de gente muy profesional, gente que se ha involucrado también, no solamente lo que yo haya podido conseguir como Ruth, sino el equipo y todas esas personas que se han involucrado porque son de agradecer y no lo han hecho con ningún tipo de ánimo de lucro, sino que lo han hecho porque les salía del corazón y que esto en realidad se ponga más en valor y que podamos cobrar. Yo cuando he trabajado y he hecho gestión deportiva no lo he hecho nunca por conseguir recursos. Creo que aquí ninguno de vosotros tendríais ese objetivo en ese sentido. Creo que se hace porque hacemos un bien social y hacemos bien a las personas, ¿no? Entonces, animar a todas las generaciones, a todas las personas que estáis aquí, que luchéis por vuestros sueños y que hagáis, pues, que emprendamos y que hagamos cosas por los demás. Muchas gracias, Pati.
Pues yo, como diría Johan, que siempre, o casi siempre acababa, tenía un montón de frases, pero le encantaba una que era: solos no podemos hacerlo, tenemos que hacerlo juntos. Y creo que tiene que ser así, sobre todo en el tercer sector. Vamos de la mano, foros como el de hoy es agradable para poder hacer ese networking y que no quede aquí, sino crear realmente estas alianzas, porque juntos las cosas siempre salen mejor. Sí, básicamente un poco lo que he contado antes, ¿no? Que el mundo será mucho más rico en la medida que las personas participen mucho más de él, que al final con eso construimos un mundo mucho más justo, mucho más inclusivo, un mundo mejor, y que ojalá el día de mañana, no sabemos cuánto tiempo, pues no tengamos que hablar de federaciones de deportes de personas con discapacidad, o tengamos que hablar de cosas con discapacidad, sino hablemos de deportistas sin ningún tipo de adjetivo y que lo veamos como una cosa normal integrado dentro de la sociedad. Pues yo me sumo a todo lo que habéis dicho y le hago una petición a los Reyes Magos, y es que yo espero que no tardando mucho llegue un mundo en el que nos crucemos con deportistas, con personas, con jugadores, con jugadoras, y no sepamos, vamos, que nos dé igual que tenga síndrome de Down o que sea una persona que vaya en silla de ruedas, sino que sea absolutamente normal para todos. En eso soy. Pues muchísimas gracias por vuestros testimonios, muchísimas gracias por... No, iba a decir que agradecer especialmente que se han desplazado desde fuera de Madrid, de Valencia, de Barcelona, y tú decías también que has venido de Cantabria, pues muchísimas gracias por el esfuerzo y por haber dado vuestro testimonio. Sí, seguro que sí. Y no sé si ahora quiere dar algún mensaje a la organización o... Bueno, simplemente deciros que aunque hoy se cierra esta charla y se cierra la primera jornada, mañana os esperamos aquí a las 9 de la mañana, la segunda jornada en la que hablaremos de innovación y tecnología, y que estáis todos invitados para seguir hablando, porque yo creo que igual que hoy nos llevamos todos deberes a casa, y ese networking, que ojalá de aquí salgan muchas iniciativas que podamos seguir construyendo entre todos un mundo mejor y accesible. Muchas gracias, hasta mañana.